A continuación, vamos a dar lugar a la mesa de debate donde vas a poder hacer tus preguntas y consultas por el chat para que los expertos puedan contestar a las mismas. Así que vamos a escucharlos. Bienvenidos a esta mesa de respuestas, mesa redonda. Felicitaciones y gracias a todos los expositores. Vamos a hacer un repaso rápido, a ver si quedó algún temita en el tintero, empezando por orden de presentaciones. Toca a Javier, donde yo quería transmitir una consulta de uno de los participantes que preguntaba sobre capacidades y aplicaciones de los túneles de congelados, cuál es el rango de capacidades y qué aplicaciones, qué productos, para qué productos se utilizan. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Germán? Tanto tiempo. Muy bien. Bueno, no. Las capacidades van, yo he visto túneles de 10 toneladas, 12 toneladas por día, o de capacidad estática, si lo queremos ver también, de 10 a 12 toneladas, hasta 500, 600, inclusive hasta de 700 toneladas de capacidad estática. Ahora bien, ¿qué clase de producto que se puede congelar ahí? Bueno, básicamente todo producto que esté en una caja o en canastos o algún recipiente medianamente rígido puede ser congelado dentro del túnel de congelamiento continuo. Básicamente la gama es muy amplia, muy amplia. Perfecto. ¿Alguna pregunta más que te haya quedado responder, Javier? Una sola. Me preguntaban sobre el tema de los pisos de esta clase de túneles. El tema del piso es todo una problemática. Los pisos en general son pisos aislados, piso para congelado, y como tips le digo que las cargas son puntuales, y en las cargas puntuales, sí, en vez de tener una aislación de poliuretano común de 40 kilos, se tiene que poner un poliuretano de 120, dados de poliuretano y algunos refuerzos. Y en lo que es ventilación, hay muchas formas de ventilar un túnel, un piso de congelado, pero yo siempre me inclino por la más simple, que es ventilación natural o forzada por aire. Existen otras formas de aislar con circuitos de agua y todo lo demás, pero yo siempre me inclino por eso. Después profundizaremos un poco más ese tema. Las soluciones simples son las más confiables. Y si son efectivas, claro. Perfecto. Doble solución. Bien. Bueno, excelente, Javier. Completamos con esto. Muchas gracias. Con respecto a mi tema, que fue el segundo, había ahí algunas cuestiones que me preguntaban en el chat, ¿amoníaco o CO2? No es una respuesta absoluta. No existe el refrigerante ideal. Todos tienen alguna contra. El CO2 no se puede condensar a temperatura ambiente. Por eso se están desarrollando sistemas transcríticos que no se condensa el CO2, que tenían algunos problemas de eficiencia, los están superando, cada vez son más eficientes. Antes no eran aptos para climas subtropicales como los nuestros, y a veces casi tropicales. Entonces, no existe el refrigerante ideal. El amoníaco es uno de los que más se aproxima. Tiene una sola restricción, es tóxico
y por eso los sistemas de baja carga amoníaco, esa reingeniería, se asemejan mucho al refrigerante ideal. Ahora, si hay una restricción, podemos poner un refrigerante indirecto, que puede ser el CO2, o puede ser un glicol, por bombeo o en un ciclo cascada. Entonces, no existe una respuesta absoluta. Yo usaría en los rangos de temperaturas normales, para enfriado y hasta congelados. Yo soy de usar las temperaturas de evaporación más altas posibles por una cuestión de eficiencia. Eso lo hemos trabajado muchos casos de éxito con Javier. ¿Por qué evaporar a menos 40 si podemos evaporar a menos 35, menos 33? Pongamos solamente más superficie de evaporación. Entonces, soy pro eficiencia. Entonces, sin duda, es muy difícil superar la eficiencia del amoníaco directo cuando se hace con un buen criterio. Si hay una restricción, estudiemos el reemplazo adecuado. Que a veces el CO2, combinado o no con el amoníaco, puede ser la alternativa que para algunas aplicaciones. Esa es la única aclaración que me quedó pendiente. Y bueno, y aportar también que la pregunta de sumectación de antecámaras también es válida para los casos de los TRB, ¿no? Javier mencionabas vos que el tema, ¿no? Congelamientos semanales o quincenales o mensuales dependen de la condición exterior, ¿no? Si vamos sin a congelar una vez a la semana. Sin duda, siempre decimos con vos que cuál es la solución cuando uno entra pasado una curva y no entrar pasado a la curva. Bueno, con esto más o menos lo mismo. Justamente eso, la diferencia entre un buen túnel y un mal túnel, los proveedores son muchos y buenos, está en la implementación de las condiciones externas para que no exista formación de hielo, que es el cáncer de esta clase de cosas. Excelente. Bueno, hablando de hielo y de evaporadores, le podemos dar paso a Marcelo Sierra. Marcelo, ¿te quedó algún temita pendiente por responder? Mira, Germán, quedó ahí sobre el final una pregunta que nos había hecho Salvador Castellanos, donde mencionaba cómo es ante el uso de una válvula termostática, cómo afecta a la eficiencia del evaporador. Entiendo que ahí quedó medianamente respondida. Yo llegué a comentar cómo es al momento de diseñar un evaporador para expansión directa, que tenemos que tener claro si va a tener, para el caso, por ejemplo, de una aplicación de congelados, que asegurarnos que generalmente la instalación tiene un economizer, un economizador, y si el líquido está subenfriado cambia radicalmente, ¿no? el diseño. Y siempre, bueno, a la hora de calcular un equipo de X, obviamente lo que hay que tener naturalmente también la condición de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite corrernos o no en la curva. No sé si esto apuntaba sinceramente a la consulta del oyente, no se volvió a repreguntar, pero funciona esto. Yo también decía, Germán, tal vez ustedes como instaladores y conocedores de esto, desde el punto de vista de instalación, si tienen alguna sugerencia en lo que es el control o no del evaporador, ¿no? Sí, perfecto, correcto, Marcelo, coincido. Creo que los sistemas de X nos dieron una alternativa para echarles mano, no indiscriminadamente, como todas las soluciones, caso variadores de frecuencia. No siempre es bueno un variador de frecuencia, es una buena solución para determinados casos. El sistema de X también no siempre va a reemplazar a los sistemas inundados o recirculados. Pero es una alternativa donde no tengo bombas, tengo que poner un control muy preciso evaporador por evaporador. La eficiencia de los evaporadores está muy parecida, las superficies de intercambio llegan a dar bastante parecida a los sistemas recirculados, porque ustedes, como vos decías en tu presentación, logran ese flujo anular y mojan toda la superficie. Desde el VAMOS, un sistema de X
está entrando en el evaporador una pequeña porción de gas. Entonces, está en responsabilidad de los fabricantes saber cómo ese gas va a circular en el evaporador. Lo ideal es que circule por el centro. Y en cuanto a las aproximaciones, yo sí a veces veo, sobre todo en el caso cuando estamos enfriando agua a 2 grados, evaporando a 0, yo veo que los sistemas de X o expansión directa a veces requieren o nos brindan menos aproximación que los sistemas inundados, porque hay un sobrecalentamiento a la salida, y menos aproximación porque si aproximo mucho tengo un cruce de temperaturas. Entonces, en general son eficientes, no requiero bombeo. A veces cuando juego quiero tener muy poca aproximación, ahí estamos en un problema, porque el diferencial de temperatura tiende a 0 y hay un cruce de temperaturas y no te dan los diseños de evaporadores. Pero bueno, podemos seguir con Salvador en privado discutiendo y en función de algún caso particular. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Los sistemas frigoríficos tienen que estar bien lubricados, Hernán, ¿no es cierto? Por supuesto. No quiera, no tiene que estar en el evaporador el aceite, pero es muy importante en la eficiencia y en el rendimiento. Y bueno, ¿quedó alguna consulta pendiente? Yo tengo una pregunta para Hernán. Sí, claro que sí, decime. Javi. Que me hicieron a mí, pero la tendrías que responder vos, porque realmente solamente sé por experiencia, no por conocimiento. Me preguntaron sobre la grasa y el aceite, que yo también te pregunto siempre, de un túnel de congelamiento, y la pregunta va dirigida a las dos temperaturas de un túnel de congelamiento continuo están dentro de los 45 grados bajo cero, en doble etapa, todo lo que hablamos con Germán, y 30 grados bajo cero. Perfecto. ¿Qué recomendás? ¿La misma aceite o diferente aceite? Y la grasa, fundamentalmente, que es lo importante en un túnel. Mirá, hay algo que es bien característico. No, me encantó. O sea, hay otras preguntas más dando vuelta, pero me encantó porque, a ver, la idea creo de la mesa redonda es tratar de que toda la gente que participa pueda entender cómo mejorar su sistema, ¿no? El funcionamiento del sistema de congelado, del sistema frigorífico, del compresor o del equipo que tenga. Así que, bueno, un poco acompañando lo que decía Germán, el lubricante es la sangre de los equipos, ¿no? O sea, un equipo bien lubricado va a tener más vida útil o menos vida útil. Y en el caso particular de frío, es muy complejo, porque un aceite mineral se congela a los 9 grados de temperatura bajo cero. O sea, a los menos 9 grados se congela el aceite. Entonces, siempre cuando uno va a la industria frigorífica, tiene que pasar o tiene que cambiar a un aceite sintético. Sintético puede ser un doble hidrotratado. La verdad es que llevan lubricantes especiales. No aplica cualquier aceite porque el aceite se congela. Y si no se llega a congelar, también hay que tener en cuenta que el aceite cambia la viscosidad con la temperatura. Y si está muy frío el aceite, se vuelve infinitamente viscoso. Se vuelve lo que uno visualmente parece ver como una grasa. ¿Ok? Entonces, bueno, es cierto, con Crosetto hablamos un montón, con Javi hablamos un montón de veces acerca del lubricante que va en la cámara de frío. Y yo vi la pregunta esa y, bueno, decía, depende mucho de la aplicación. Si uno quiere lubricar un reductor, el reductor no va con grasa. El reductor adentro de una cámara de frío va con un aceite. El aceite que sea de la viscosidad correcta y sintético siempre, porque uno tiene que evitar que el aceite se congele. Si lo que lubricamos es una cadena, por un tema de que penetre el aceite en el perno y buje, la sugerencia es un aceite que llegue al corazón del desgaste, ¿no? Es el perno y el buje de la cadena lo que sufre el desgaste, por lo tanto el aceite llega al punto de lubricación del perno y buje de la cadena. Si lubricamos la guía, todo lo que es el tema de guías de deslizamiento, la recomendación es lubricar con una grasa fluida, una grasa medianamente blanda, una grasa más blanda de la que se utiliza en los rodamientos, porque uno tiene que buscar un producto que cuando se va deslizando se vaya repartiendo por toda la superficie de apoyo de la colisa de la guía donde va deslizando el campo. Y si uno lubrica un rodamiento, lo que se utiliza es una grasa con una consistencia NLGI1 o NLGI2. Son grasas siempre con aceite sintético, pero que llevan, digamos, la consistencia que hace falta para cada aplicación. Por eso es que no solo es no va un producto para todas las aplicaciones, sino que hay que ver bien qué es lo que uno quiere lubricar para seleccionar
el lubricante sí o sí siempre sintético, pero de la característica que hace falta. Un lubricante fluido, si hablamos de una transmisión de engranajes, un reductor de velocidad, una grasa, si hablamos de lubricar el rodamiento de un motor eléctrico que está dentro de la cámara de frío, pero bueno, siempre es esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero lubricar? A partir de ahí nace el lubricante que debo colocar en esa aplicación. Así que, bueno, Javi, avísame si no quedó claro, pero más o menos un poco va por ahí. No, a mí sí, a mí me quedó muy claro. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Sumo algunas preguntas más, muy breves, ¿no? O sea, voy a hacer como un resumen general, así no saco mucho tiempo. Una pregunta era si el lubricante grado alimenticio se aplica en la industria de la cerveza. Por supuesto que sí, siempre que exista riesgo de contacto con la bebida, con la cerveza o con lo que tenga riesgo de contacto con el alimento, hay que usar un lubricante no tóxico. Por otro lado, si el lubricante grado alimenticio afecta al alimento, es como todo, ¿no? O sea, siempre hasta una determinada cantidad de contacto del lubricante con el alimento no lo va a afectar, no va a cambiar el color, no va a cambiar el sabor, y de hecho no va a lastimar a las personas que consumen ese alimento con un poquito, ¿sí? Con una parte mínima de lubricante grado alimenticio. Ahora, cuando le caen litros y litros de lubricante alimenticio, por ejemplo, adentro de una paila que maneja dulce de leche, o arriba de una media res, y sí, la verdad que lo correcto es limpiarlo, sacarlo, eliminar el excedente, porque no está pensado, digamos, que existe un contacto a propósito con el alimento, ¿sí? El producto está aprobado para contacto accidental. Cuando uno ve que por accidente se contaminó el alimento con el lubricante, uno tiene que evitar, digamos, que siga habiendo pérdidas, que siga habiendo contacto, que siga habiendo contaminación. Y en la última, con esto cierro, una pregunta importante: ¿cómo se utilizan los lubricantes que están en contacto con los alimentos? El lubricante se usa igual que cualquier lubricante industrial. Si es un rodamiento con grasa, se aplica con el engrasador, nada más que el lubricante alimenticio. Si es una transmisión de engranajes, se utiliza el aceite, que lubrica todos los componentes y movimientos mecánicos dentro del reductor. Y básicamente la homologación más importante, que se las quiero leer, esta es la última pregunta. La homologación más importante es la NSF-H1. ¿Y qué me indica esta aprobación? Dice que el lubricante, el producto que está aprobado como lubricante donde exista riesgo de contacto accidental con el alimento y en alrededor de las áreas donde se procesan alimentos, puede ser usado en equipos que procesan alimentos, puede ser usado como una película anticorrosiva, se puede usar como un desmoldante en sellos, y principalmente se usa como un lubricante de todas las partes de las máquinas que estén en riesgo de contacto o expuestos a contaminar la comida. Entonces, el lubricante grado alimenticio se usa en las maquinarias o en los elementos mecánicos donde exista riesgo de contacto por accidente con el alimento. Si hay una pequeña cantidad de lubricante que va al alimento, no va a pasar nada. No hay que retirar, digamos, el producto de la estantería, no hay que anular el lote de producción, el producto es inocuo, no va a lastimar a nadie. Ahora, si hay una cantidad de contacto muy grande, sí, lo correcto es que, bueno, no haya, digamos, no sé, más lubricante en la manteca que manteca en el producto terminado. Entonces, lo importante es que el producto en contacto accidental, no hay problema. Si hay un exceso de lubricante en el alimento, uno tiene que retirar esa partida porque uno no va a andar comiendo lubricante por gusto y placer. ¿Está bien? Así que, clarísimo, ¿sí? ¿Seguro? ¿Se entendió? Súper. ¿Preguntas? No, ¿eh? Bueno, ya está. Para mí, la droga puede ser buena o mala dependiendo de la dosis. En este caso, la sustancia, comer un poquito de asado nos hace bien, comer mucho asado nos hace mal. Esto pasa con los lubricantes y se mezclan con las comidas. Con las comidas, exactamente. Bueno, Hernán, si no, gracias, como siempre, clarísimo y excelente en una materia tan específica. Un placer, Germán. El ingeniero Rubino nos estuvo hablando de la interacción, que ya me vino bien la introducción de Hernán, la interacción de las prácticas higiénicas o de los equipos de refrigeración con los procesos, ¿no? Ahí hay una zona donde se mezcla el servicio de frío y el proceso, que muchas veces descuidamos nosotros, y bueno, esto es interdisciplinario, la mejor solución siempre es interdisciplinaria. Entonces,
Guillermo ahí nos apuntaba a las cuestiones higiénicas que ya tienen más que ver con los procesos. Y bueno, te agradezco, Guillermo, excelente como siempre, un tema de que yo conozco poco, pero por eso tenemos un especialista y no sé si quedó algo que agregar o alguna consulta que no hayas aclarado. Bueno, gracias, Germán. Sí, un tema recurrente en las preguntas, ya sea hoy en la charla, en el previo, incluso consultas diarias, y está relacionado a la charla de hoy. Por eso decidí tocar el tema de lo que es normativa, relacionado a diseño higiénico. Hoy vimos normativa legal, normativa voluntaria y normas. Es quién certifica, ¿sí? La característica higiénica de una instalación o de un equipo. Acá en Argentina no hay, en Argentina SENASA no exige ningún tipo de certificación. En Estados Unidos, por ahí quizá FDA para algunos procesos críticos sí exige certificación. La certificación, lo que se certifica higiénicamente son algunos componentes, ¿sí? Como ser bombas en contacto con alimentos, sensor en contacto con alimentos, básicamente componentes en los cuales existe normativa, ya sea EHDG, que es la que usamos nosotros, o de FDA. Pero la principal, no certificación, el principal control es el que tiene que hacer el comprador respecto a la especificación. O sea, el que compra un equipo tiene que especificar correctamente lo que le va a pedir a su proveedor, ya sea en características higiénicas, pero también en lo que es automatización, eficiencia energética y demás. Y es después el cliente es el que tiene que, ya sea a través de un tercero, que puede ser el INTI o puede ser algún privado, certificar las características, o sea, que el equipo o la instalación cumple con lo que se ha especificado, ya sea rugosidad, lo que sea uso de componentes certificados, ¿sí? Tipo de materiales, diseño, bueno, hay pruebas incluso prediseño, pruebas operativas del equipamiento, pero todo eso, siempre nosotros recalcamos, tiene que estar explicado o solicitado en el pliego de compra del equipo, ¿sí? En Argentina todavía no se está exigiendo, digo todavía porque en el mundo lo que es, hay una movida que en un futuro todo lo que es equipamiento e instalación nueva ya van a tener que tener controles de diseño y de construcción higiénica, pero es una movida que entendemos que va a tardar varios años en llegar a la Argentina. Y bueno, lo que es legalmente, como les decía, todavía no se exige certificación, pero sí nosotros hacemos hincapié en fortalecer el vínculo proveedor-cliente y, si es posible, tener una tercera parte que garantice que se cumpla con lo que se ha comprado, ¿sí? Perfecto. Qué importante, si no especificamos correctamente y no controlamos que se ajuste a las especificaciones, vamos a recibir el producto, la marca equivocada, como dijo Guillermo. Bueno, sí. Gracias, y el INTI nos ayuda siempre apoyando la industria con el tema certificaciones de calidad y temas tan importantes. Bueno, también ahora le damos paso al representante UTN. Con orgullo puedo decir que es un alumno mío en instalaciones térmicas, mecánicas y frigoríficas. Fue alumno muchos años atrás. Hoy un brillante ingeniero dedicado al área calidad-energía, que nos dio la nota de color, y hablando de color, no tenemos color si no tenemos una buena iluminación. El color lo da la luz, así que bueno, quedó algo pendiente muy interesante. Gracias, Guille, por la charla de LEDs. Yo lo que me hizo acordar, lo que yo dije antes, hoy tenemos muchísima tecnología a disposición, pero la tecnología sola no alcanza. Si no tenemos el criterio de los ingenieros de
las buenas prácticas y el criterio para utilizarla no sirve para nada. Vamos a hacer una porquería con tecnología. Entonces, bueno, lo tuyo fue un ejemplo claro de usar indiscriminadamente LED sin tener en cuenta determinadas cuestiones energéticas o de calidad, ¿no? Quedás en mano tuyo el cierre. No sé si surgieron un par de dudas más. Gracias, Germán. Me mandaste a jugar a las bochas, y que hace mucho que me recibí, hace 10 años, tampoco tanto. Pero sí. Yo soy más viejo, entonces. Si fuiste alumno mío, van a sacar cuenta. Y cada uno saque cuenta. Pero bueno, me mantengo bien. No, importante, un poco esto venía de la charla anterior, que veíamos cómo empezar a figurar lo que decía recién, que tal vez con la ingeniería y con una inversión un poco más elevada aseguramos el retorno de inversión. No tener normativas, que es un poco también lo que hablamos en las diferentes charlas, nos hace que tengamos que en Argentina agudizar un poco la parte técnica, y es algo que no por nada en una de las consultas que hacen después de la charla es por el tema del mantenimiento, que me gustaría responderles brevemente, después lo seguimos hablando porque da mucho para hablar. De hecho, este tema se presentó en el Seminario Nacional de Energía de hace 2 meses atrás, y va a replicar a un montón de este tipo de inversiones. Cuando hablamos de, por ejemplo, acá pregunta Pablo, si las instalaciones dentro de una cámara frigorífica, el frío afecta negativamente las luminarias. Y ahí, claro, es una gran pregunta porque está pasando mucho que en cámaras empiezan a tener algún inconveniente con la parte de LED. Nosotros tenemos en cuenta 2 cosas, siempre pensando en lo mismo, en el entorno hay que ver. Porque en la cámara frigorífica nosotros en un LED tenemos 2 cosas principales, Germán. Una es el LED, en la parte de lo electrónico, y otra es el driver. Y básicamente a nosotros el frío nos mejora el desempeño de la luminaria. Entonces no hay que buscar por ahí, hay que buscar qué tenemos en el entorno de la planta que nos está afectando a esos equipos. Debería incluso mejorar el rendimiento. Concretamente, si vamos a tabla de fabricantes de driver, arrancan en menos 40 temperatura de trabajo. Así que, salvo que tengamos una cámara de menos, y pueden trabajar hasta menos 55. Y en la parte del LED, arranca a los 0 grados los análisis y tablas, que el que quiera se las compartimos después, porque es muy raro que baje de esa temperatura, porque recordemos que estamos todo el tiempo sacando calor o generando calor como subproducto de la iluminación. Bueno, y después la otra pregunta que quedó ahí de Isaac, si una vez realizado el recambio LED, pensamos en el realizar un mantenimiento y su costo. Lo mismo, hay que tomar acciones, como estamos hablando acá todos, pensamos en la industria 4.0. Y en la industria 4.0 no podemos pensar en sumar mantenimiento, sino en hacer cosas para evitar mantenimiento. Así que deberíamos pensar que no haría falta, o tomar acciones para no hacer mantenimiento. Esas son las 2 que me quedaba. Germán, muy buena la charla, me entretuve con todas, así que fue muy bueno. Y gracias. Excelente, gracias a todos. Cerramos el ciclo de mesa de consultas y algún pequeño debate que a veces se da, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Yes.